Eres libre cuando puedes decidir, pero la única manera en la cual tú puedes decidir realmente es cuando eres consciente. Si sigues dormido, si sigues como un sonámbulo, entonces vives de manera inconsciente y no eres libre, porque tus acciones van a estar determinadas por personas que te colocaron eso. Ser consciente te da la posibilidad de decidir y decir, perfecto, pero esta es la vida que yo quiero vivir. Por eso decidí crear mi filosofía de vida. Mi nombre es Javier Martens y te doy la bienvenida a este podcast donde aprenderás, te cuestionarás, llegarás a respuestas o a más preguntas, quién sabe. Pero lo que sí estoy seguro es que hackearás tu cerebro con temas que muchas personas piensan pero no se atreven a decir. ¿Cambio yo? Sí. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada del podcast Hackeo tu cerebro. El único lugar en donde se dicen las cosas que muchos piensan pero no se atreven. Hoy estoy muy emocionado porque les quiero hablar de un tema que me llama mucho, pero mucho la atención. El tema es, ¿somos libres? Sobre la libertad, si realmente tenemos libre albedrío o no. Por eso, para las personas que están viéndome en YouTube, me puse un saco, ¿sí? Para verme más intelectual, porque el tema va a ser bastante profundo. Para las personas que me están escuchando en alguna de las plataformas de audio, bueno, tengo saco. Y además que tengo saco, tengo un cuaderno con algunas notas porque realmente el tema es profundo. Voy a hablar de algunas cosas técnicas, algunos conceptos para poder después llegar a la conclusión del tema de si somos libres o no somos libres. Gracias a todos los que me están viendo por YouTube, a todas las personas que me están escuchando en las plataformas de audio. De verdad que gracias por compartir mi contenido y por estar acá. Como les comenté en el primer episodio, mis podcasts son mucho más profundos y es algo interesante porque venía pensando antes de grabar que aquí es donde me siento más libre y casualmente hoy voy a hablar sobre la libertad. Me siento más libre de hablar porque, no sé, lo decidí que fuera así. Entonces, ¿la libertad es decisión? No sé. Vamos a ver. Vamos a comenzar con el determinismo. El libre albedrío o la libertad se divide en varios conceptos. El primero es el determinismo. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es todo lo que sucede o que todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede está determinado. Es decir, fijado completamente por las condiciones físicas que lo precedieron. Por ejemplo, yo lanzo un lápiz, cae, ¿y qué es lo que sucede o por qué el lápiz cae, hace ruido? Porque está determinado por una condición física que lo precedió. Es decir, yo lo lancé, entonces está determinado su caída. Más o menos se habla de eso. Ahora, el determinismo en las personas es decisiones causadas por condiciones de fondo. Es decir, yo decidí lanzar el lápiz porque está determinado por una condición de fondo. ¿Cuál era? Explicarles cuál era el determinismo. Entonces, yo lanzo el lápiz porque ya lo había pensado antes de grabar que lo iba a hacer, pero ya estaba determinado por una condición, que era explicarles qué es el determinismo. Entonces, si mis decisiones están determinadas por causas externas, no soy libre. No estoy tomando mis propias decisiones. En idea general, el determinismo es una cadena de causas y efectos. Hay algo interesante porque el determinismo se divide en determinismo fuerte y determinismo suave. Algunos filósofos lo han dividido de esa manera. Pero hay algo que se llama la ilusión del libre albedrío. Y eso quiere decir que muchas veces parecemos o sentimos que somos libres, pero con el simple hecho de que sentir o parecer que somos libres,
no quiere decir que realmente somos libres. Y eso es lo que los deterministas llaman la ilusión del libre albedrío. Yo siento que soy libre por poder expresar lo que yo quiera en los podcasts. Pero, ¿realmente esa es mi decisión? ¿O eso está estipulado por causas externas? Causas que yo no estoy decidiendo en total, o yo siento que las estoy decidiendo, pero ya están determinadas por otras causas. Además del determinismo, hay personas que creen, ¿sí?, que defienden la idea de que sí somos libres y que tenemos libre albedrío. Eso se le llama el libertarismo. El libre albedrío o la forma en que se defiende más esa idea es mediante el contexto religioso. ¿Por qué? Porque nos explican de que Dios nos creó a nosotros y además de crearnos, nos entrega el libre albedrío. Posiblemente ustedes han escuchado de que se dice que tú cometes pecado, puedes ir al cielo, puedes ir al infierno porque Dios te dio el libre albedrío. Entonces está el mundo y tú decides qué hacer. Si hacer el mal o hacer el bien. Y si haces el mal, vas al infierno. Y si haces el bien, vas al cielo. ¿Por qué? Y Dios te puede juzgar porque Él te otorgó el libre albedrío. Te otorgó esa libertad para que tú puedas tomar las decisiones que quieras. Por lo tanto, eres responsable de tus actos. Pero si hablamos del determinismo, que es donde nos dice que no somos libres, entonces, si todo está determinado, ¿qué tan responsable somos de nuestros actos? Y no solo eso, ¿qué tan responsable o no responsable, qué tan merecedor somos de nuestros éxitos? Porque si todo está determinado y no me pueden culpar o no me pueden hacer responsable de cualquier acto que yo ejecute, entonces tampoco me pueden hacer merecedor de cualquier éxito que haya conseguido. Entonces es bastante interesante cómo podemos empezar a entrelazar el tema del determinismo con la responsabilidad. El libertarismo habla de que sí, que efectivamente tenemos libre albedrío, que no está determinado y que nosotros somos responsables de nuestros actos. Hay otra teoría que se llama el compatibilismo, que eso yo lo puedo unir con el determinismo suave. ¿Qué es el compatibilismo? Sostiene que a pesar que no tenemos libre albedrío, es decir, que sí existe el determinismo, no importa. Sin embargo, tenemos responsabilidad moral. ¿Cómo explican ellos eso? Que ellos dicen, bueno, perfecto, todo está determinado. Es decir, todo físicamente, todo a nivel metafísico está determinado. No tienes forma de influir en eso. Pero lo que sí tienes es responsabilidad de tus acciones. David Hume, filósofo, hace una distinción entre ser libre y estar restringido. Así que él dice que no debemos contrastar ser libres con estar decididos. Es decir, que no quiere decir que seas libre o que te estén dando la decisión que tienes que tomar. Deberíamos contrastar ser libres con que se nos impida hacer lo que queremos hacer. Hume dice, somos libres cuando podemos llevar a cabo nuestras decisiones. Voy a dar un ejemplo. Aunque también John Locke habla sobre la libertad y dice, libertad de acción y no de deseo. Es algo interesante porque, pongamos un ejemplo, si tú estás en tu casa, si tú estás en tu cuarto, estás relajado en tu cuarto, yo llego, cierro la puerta, me llevo la llave, no puedes salir, pero tú estás en tu cuarto y no quieres salir, no intentas, ¿sabes?, no ejecutas la acción de salir,
entonces eres libre. Según los compatibilistas, según el determinismo suave. Ahora, si tú quieres salir e intentas abrir la puerta y no puedes salir, en ese momento dejas de ser libre. ¿Por qué? Porque se está hablando de que eres libre o tienes libertad de acción. Es decir, si tú quieres algo y te impiden lograr eso, entonces ahí dejas de ser libre. Por ejemplo, una persona que está en prisión le está impidiendo hacer lo que esa persona quiere hacer. Quiere salir, quiere caminar, quiere hacer otras cosas y no puede por el simple hecho de que está en prisión. Entonces lo privaron de libertad. En cambio, si nosotros podemos estar y podemos hacer lo que queremos hacer, somos libres. Ahora, por ahí hay una frase que dice: eres libre hasta que no pises la libertad del otro. Puedes hacer lo que quieras hacer mientras no pises la libertad de la otra persona. La idea general del compatibilismo es que tomes decisiones basadas en tus propias razones. Es lo que te hace responsable. No es el hecho de que pudieses o no es el hecho de que podías haber tomado alguna decisión diferente. Por ejemplo, esto quiere decir que aunque tengas una sola opción para elegir, si tú tienes tus razones de elegir eso, eres libre. Si yo te coloco dos vasos, uno rojo y otro verde, ya te estoy colocando las opciones. No hay más opciones, solo te estoy colocando esas dos. Ahora, si tú decides, sin yo decirte, mira, tienes que escoger el rojo, tienes que escoger el verde, si tú decides escoger el verde, eres libre. No importa las opciones que yo te haya colocado. Lo que importa es tu acción al momento de elegir. De eso se trata el compatibilismo. Y hay una última idea que es el determinismo fuerte. Es ese que dice que no somos libres, que todo está determinado y que además no somos responsables. Punto. Ellos se limitan a decir eso, a que no somos libres porque todo está determinado bien sea por condiciones, porque una persona puede decir, no, bueno, es que yo elijo mi carácter. No, muchas veces tu carácter proviene o está determinado por tus genes, está determinado por tu crianza, está determinado por dónde vives, está determinado por las experiencias que tuviste. Entonces, por ciertas cosas determinadas es que tú tienes tu carácter. Entonces no es algo que decidiste. Es bastante interesante porque para mí esto me genera un hackeo en mi cabeza, en mi cerebro, porque yo digo, ¿qué tan libre soy para decidir o para tomar las decisiones o para hacer las cosas que estoy haciendo? Porque también hay un cuestionamiento con la idea de que del compatibilismo, de la libertad de acción y no de deseo. Perfecto, vamos a decir que soy libre por accionar. Pero es que mi acción, según una fórmula que yo conozco, que yo la publiqué en mi Instagram, que decía que es la fórmula que me cambió la vida, era que la acción viene determinada o proviene por mis emociones. Y mis emociones vienen por mis pensamientos. Y mis pensamientos están determinados por mi programación mental, es decir, mis creencias, mis patrones, mis vivencias, mis experiencias, todo eso que tengo en mi cabeza como creo que es el mundo, es lo que me hace generar pensamientos. Y esos pensamientos me hacen conectar con emociones. Y las emociones me llevan a las acciones. Y las acciones a los resultados. Entonces todo está determinado, puta madre. Entonces no soy libre. Porque yo me pongo a pensar ciertas cosas que he hecho en mi vida. Voy a colocarles un ejemplo. Yo era abogado, yo trabajaba en un sitio público. Además estaba dando clases. Y cuando iba a dar clases me dijeron que me iban a dar filosofía del derecho. Yo soy abogado. Entonces, cuando fui a comprar algunos libros de filosofía para tener más contenido, el de la librería me dijo, mira, te recomiendo este libro. Se llama El Mundo de Sofía.
la historia de la filosofía. Lo compro y ese libro fue el que me cambió la vida. Porque por ese libro decidí renunciar y vivir de otra cosa, hacer otras cosas, dedicarme a lo que me dedico hoy. ¿Por qué? Porque en la primera página, la segunda página, decía la pregunta, ¿quién eres? Y después preguntaba, ¿a qué viniste al mundo? Y yo en ese momento no sabía quién coño era, ni sabía que vine al mundo. Entonces, yo no es que decidí porque quería descubrir mi propósito y quería dedicarme a esto y quería comunicar y quería ayudar a las personas a construir su propia filosofía de vida. Estuvo determinado porque leí un libro en donde me llevó a cuestionarme, a preguntarme quién era. Ahora, aquí hago una línea divisoria o de entender de que, ok, pero yo tenía la decisión de poder haber leído ese libro, preguntarme quién era y ya, y dejarlo pasar y seguir con la vida que estaba viviendo. Ahora, ¿qué creo yo? Si somos libres o no. Siento que somos libres, sí, al momento de decidir, al momento de accionar. Creo en el compatibilismo, por así decirlo, el determinismo suave, de que soy libre cuando hago lo que quiero hacer. No importa las opciones que estén. Porque yo tenía dos opciones. O seguir con la vida que tenía, o cuestionarme y, no sé, hacer otra cosa distinta. Y en ese momento era libre. Eso es lo que creo yo. Y de eso se trata el cuestionar. Puede que realmente al final no somos libres y todo esté determinado. O puede que exista esa distinción en que soy libre en el momento de decidir. Porque no en el momento de desear. Porque quiero hablar de este tema también con respecto a la libertad, porque muchas veces uno piensa, es que yo soy libre de soñar y yo soy libre de desear cosas. No. Y menos en esta actualidad, en donde por las redes sociales o por todos estos medios, yo te muestro qué desear. Porque si tú sigues a ciertas personas y ellos te muestran ciertas vidas, tú vas a querer eso. Aunque voy a hacer un podcast completamente distinto hablando del tema del deseo. Pero quiero que entiendas que no eres libre de desear y que tú no sabes por qué deseas lo que deseas. Simplemente compraste el deseo de otra persona. No eres libre al momento de decidir qué desear. Porque ya te están mostrando qué es lo que debes o qué es lo que tienes que desear. Y en muchos casos, por lo menos hoy día, ya no solo te dicen cómo desear, sino te dicen no solo te dicen qué desear, sino cómo desear y hasta cómo conseguir ese deseo. Imagínate. Entonces lo único que queda en ti, hablando de la libertad, es simplemente tomar la acción necesaria. Ahora, te quiero hablar de algo. Quiero darte un ofrecimiento. Porque lo que yo he buscado en mi vida, siendo libre o no siendo libre, tomando la decisión de querer otras cosas, y ahí es donde yo tomo la libertad. Entonces la libertad es decidir, es simplemente ayudarte a crear tu filosofía de vida. Sí, te comentaba de que mi propósito de vida lo cambié y quiero ayudar a las personas a crear su propia filosofía de vida, que es lo que hice conmigo. Yo puedo leer muchas cosas, pero al final decido en qué quiero creer y cómo quiero vivir y cómo quiero construir mi filosofía de vida. Por eso te quiero invitar a mi Bootcamp Despierta, que comienza el 20 de junio. Estamos en la primera preventa hasta el 7 de junio. ¿Qué trata este Bootcamp Despierta? Imagínate poder diseñar la vida que tú quieres. Vivir de manera congruente desde lo que piensas, desde lo que dices y desde lo que actúas. Porque todo va a estar construido a como tú quieres y no como las reglas que te dijeron que tenías que vivir. Porque posiblemente por mi crianza yo podía decir que tenía el libre albedrío completo porque Dios me dio, crecí en una familia católica, perfecto. Pero yo después decidí creer de que Dios
no es ese Dios que me dijeron, sino que Dios es mi propia conciencia. Y eso se trata de construir tu filosofía de vida, porque actúo desde ahí, desde mi propia filosofía. ¿Cómo va a estar dividido este bootcamp? Este bootcamp va a estar dividido en 4 días, 4 fechas distintas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que quiero que sea por pasos. Y va a ser una fecha semanal. La primera vamos a hablar de identidad. Te va a ayudar a descubrir quién eres, tu propósito, tus dones. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, cómo manejar tus emociones. Luego el segundo día vamos a hablar sobre las relaciones, porque ya sabes quién eres, ya sabes manejar tus emociones, ya sabes ciertos aspectos para poder entrar a lo de las relaciones. Amor, fidelidad, acuerdos, todo el tema sobre las relaciones para tener relaciones más plenas. Como tercer punto ya vamos a entrar a la monetización, negocios, ventas. Para terminar, como última fecha, en el tema del equilibrio. ¿Cómo vas a encontrar equilibrio en las 8 áreas de la vida? Yo te hablaba en el episodio anterior de mi podcast de que la plenitud se llega cuando encuentras equilibrio en las 8 áreas. Por eso te quiero ayudar en este bootcamp. Despierta tu conciencia, sal de ese puto sonambulismo en el que estás, a que crees tu filosofía de vida y al final llegues a ser pleno. Nada, simplemente te voy a dejar en la descripción de esto un link para que te puedas registrar y puedas entrar en este bootcamp. Va a haber cupos limitados. Estamos en la primera preventa, así que aprovecha. La primera preventa dura hasta el 7 de junio. Aprovecha. Si de verdad quieres crecer, si de verdad quieres tener tu propia filosofía de vida, si de verdad quieres vivir de manera más plena, entonces inscríbete. Si no, si te da miedo, si simplemente quieres seguir viviendo como estás viviendo, perfecto, nada. Pasa esto y ya, es más, ni siquiera deberías estar escuchando mi episodio, porque si no quieres crecer, no deberías estar escuchándome. Bueno, sigamos para ir concluyendo este episodio con respecto a la libertad. Entendamos que la libertad al final es un tema donde hay varias posiciones y que lo importante es qué sientes tú al momento de creer que eres libre o no. Hay muchas cosas que están determinadas, por eso te digo, creo yo que sí, todo está determinado. Al final yo mis acciones las voy a determinar por mis creencias, pero yo voy a decidir, yo decido qué creer, yo decido qué actuar cuando eres consciente. Y esto, quiero cerrar con esto. Eres libre cuando puedes decidir, pero la única manera en la cual tú puedes decidir realmente es cuando eres consciente. Si sigues dormido, si sigues como un sonámbulo, entonces vives de manera inconsciente y no eres libre, porque tus acciones van a estar determinadas por personas que te colocaron eso. En cambio, si eres consciente, puedes entender que hay cierta determinación en las cosas que estás leyendo, en las cosas que estás consumiendo de información, en tus creencias. Pero esa conciencia o ese ser consciente te da la posibilidad de decidir y decir, perfecto, pero esta es la vida que yo quiero vivir. Por eso decidí crear mi filosofía de vida. Ahí, en ese punto, sí eres libre. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, bastante profundo, bastante técnico. Compartan el video en YouTube, compartan el episodio por Spotify, por cualquiera de las plataformas. Inviten a sus amigos, a sus familiares, a su pareja, a todo el mundo a que escuche esta vaina. Porque este es el único lugar, este es el único podcast. ¿Sí? El podcast Hackeo tu Cerebro. Es el único podcast en donde se dicen las cosas que muchos piensan, pero no se atreven. Muchísimas gracias.